estamos terminando todo lo que es trastorno de metabolismo del agua. Sobre todo hemos hablado de deshidratación y la sobrehidratación. Entonces, acá tal vez una de las situaciones que tiene que quedar clarísimo es que nosotros vivimos en un medio homeostático, ¿no es cierto? Equilibrio, constancia, igualdad, no tiene que haber de más ni de menos, ¿correcto? Y no solamente en agua, sino en todo, electrolitos, sodio, potasio, magnesio, calcio, tiene que haber un equilibrio. Igualmente el pH, el bicarbonato, ¿no? Los hidrógenos, todo tiene que ser equilibrio. Cuando eso se altera, ya no estamos en constancia, ya no estamos en equilibrio, sino ya está alterado, ¿correcto? Entonces, vamos a ver esta partecita que es muy importante, ¿no? Muy importante. Nosotros, ¿no? Para guiarnos si le falta o le sobra agua al paciente, en este caso ya vamos a ver, ¿no? Tenemos que hacer un buen balance. Y como seguramente ahora en el seminario de nutrición renal, ¿no? Vamos a empezar diciendo que todas las indicaciones médicas, a ver, contigo de momento vamos a hacer la clase, ¿eh? Todas las indicaciones, claro, son malos, ¿no? Ahora te vas tranquila siquiera por lo que esta parte, que pareciera que es, no el médico, ese para la enfermera, dígame nomás cómo es el balance hídrico, ¿no? Y ya está, no es así, ¿no? Entonces, en lo que es agua, ¿no? En lo que es la prescripción de la dieta, y estaba diciendo eso, todas las indicaciones médicas empieza siempre con la prescripción de la dieta, quieras o no quieras, porque lo primero que van a ver las historias clínicas, ahorita estarán recordando, siempre se indica la dieta, ¿no? Como número uno, incluso en pacientes que están inconscientes, incluso en pacientes que están en UCI, tenemos que pensar primero en la dieta. Y en la dieta, ¿no? Justa y precisamente, ¿no? Tenemos que empezar dando cuánto de agua requiere esta persona o este paciente. Y el requerimiento del agua lo vamos a hacer en base al balance. El paciente puede estar reteniendo líquido, ¿no? Entonces no está bien, ¿no es cierto? O puede ser que le falte agua, tampoco está bien. Entonces yo tengo que conocer y saber, ¿no? Darle el valor necesario a lo que es el balance hídrico, ¿correcto? Pero el balance hídrico nosotros, ¿no? Ni siquiera lo sabemos hacer y le damos la tarea a la enfermera. Y la enfermera, ¿no? ¿A quién le da esa tarea? A la auxiliar. Van a ver cuánto ha orinado, ¿no? Etcétera. Entonces no es tan sencillo la cosa, ¿eh? Entonces, siguiente. Solamente tal vez para repasar, habíamos dicho que las 2/3 partes del agua es intracelular y la tercera parte es extracelular, ¿no es cierto? O sea, 40-20%. Claro, promedio adulto, ¿no es cierto? En caso de las mujeres, 50%, ¿no? Solamente estamos repasando, ¿eh? Estamos repasando lo que hemos dicho. Siguiente, ¿ya? Entonces, habíamos también dicho, cuanto más pequeño es el ser humano, proporcionalmente hay mayor agua corporal, ¿no? Eso también ya les da un cuadro, y también de acuerdo a eso vamos a reponer el líquido, ¿no? Mayormente por kilo de peso van a ser cuanto más pequeño, porque porcentualmente es mucho más agua el ser humano cuanto más pequeñito es, ¿no? Incluso en hemos hablado, un pretérmino, ¿no es cierto? Un recién nacido, cuánto, ¿no? Etcétera. Siguiente. Entonces, el porcentaje de agua es menor cuanto mayor es el peso corporal. Eso habíamos mencionado, ¿no? Sobre todo cuando la persona es obeso o tiene mayor cantidad de grasa, ¿no? Siguiente, ¿no? Estos son los espacios que habíamos dicho, ¿no? El espacio intracelular, el espacio extracelular, el intersticio, el intravascular, ¿no es cierto? Nuevamente estamos repasando nomás porque vamos a ir al meollo del tema, ¿no? Siguiente, ¿no? Entonces, así como hay constitución del agua en el intracelular, en el extracelular, igualmente también con los electrolitos, ¿no? Y ya habíamos mencionado también, ¿no? Acá, de cuál era mayormente en el extracelular, mucho más el sodio, ¿no es cierto? En cambio, en el intracelular es más el potasio. Eso es lo que tenemos que ir recordando,
¿ya? Cuando hablemos de trastorno de sodio, potasio, calcio, eso vamos a utilizar. Y van a ver que es importante saber esto, ¿no? Siguiente. Entonces, tiene que haber un equilibrio de agua. ¿Cuánto ingresa de agua y cuánto egresa? ¿No es cierto? Eso ya lo hemos dicho también. Cómo ingresa de afuera hacia adentro y cómo también nuestro organismo produce agua también, ¿no es cierto? ¿Correcto? Igual, ¿ya? Ahora, cuando uno se pregunta, dice, oye, ¿y cómo ingresa el agua? Mira, acá está, vía oral, por líquidos orales, la dieta, ¿no es cierto? Y por vía parenteral es, ¿no? Que no es la vía oral, por eso se llama parenteral, ¿no? El endovenoso y el intravenoso. Eso sobre todo en pacientes que están enfermos. Muchas veces el líquido lo tenemos que darlo por la vena, está vomitando, está inconsciente, yo qué sé, ¿no? También podemos dar ya, ¿no es cierto?, de un paciente hospitalizado en forma de sangre, necesita sangre, estamos poniendo el agua también. El agua de oxidación, también hemos dicho ya, ¿no? Es el agua endógeno, es el agua metabólica, ¿no es cierto? Es el agua endógeno o metabólica o el agua de oxidación, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma nosotros, ¿no? Adquirimos o ganamos agua durante el día. ¿Y cómo egresa? Mediante la orina, vómito, heces, pérdidas insensibles. ¿Cuánto pierde? ¿Cuánto perdemos nosotros? 0,5 mililitros por kilo hora, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que 0,5 por kilo hora, ¿cuántas horas tiene el día? 24 por 0,5, 12. Por eso es que multiplicamos nuestro peso por 12 para calcular las pérdidas insensibles. Pero también un paciente hospitalizado, puede haber pacientes que están con drenaje, ¿no? Con succión, ¿no? Están con sondas nasogástricas, ¿no? O están con apósitos, los operados, por ejemplo, están perdiendo agua. Todo eso tenemos que considerar. Lo importante es de que estos ingresos tiene que estar equilibrado el ingreso con los egresos. ¿Ya? Siguiente. Entonces, tenemos dos posibilidades. Uno, que está de más del agua en este organismo, en el cuerpo del paciente, es un balance hídrico positivo. O que se está perdiendo más agua que lo que está ingresando. Pues vamos a hablar de un balance, ¿no?, hídrico negativo. Siguiente. Ok, normalmente entonces va a ingresar por la ingesta de alimentos, líquidos orales, otro, siguiente, ¿no? Y dentro de los egresos tenemos las pérdidas insensibles y sensibles. Las pérdidas insensibles es a través de la evaporación a través de la piel, pues el agua de transpiración, y también cuando uno respira, ¿no es cierto? Así como hay pérdidas insensibles, sensibles son aquellas que se pueden medir, ¿no? Orina, heces, vómitos, drenaje, succión. Yo puedo decir, oye, ¿cuánto está saliendo de succión? ¿Cuánto está saliendo por esa sonda nasogástrica? Bueno, en fin, se puede medir, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma tenemos los egresos del agua. Siguiente. Entonces, estamos diciendo que las pérdidas insensibles 12, ¿no es cierto?, por kilo del paciente, ¿no? Y esas dos formas de las pérdidas insensibles, por la transpiración y la respiración. Mira, por la piel es 7 y por la vía respiratoria es 5, son 12, ¿no? 12 por kilo día, ¿no? O, es lo que estamos diciendo, si queremos desglosar, 12 mililitros por kilo de peso o 0,5 mililitros por kilo de peso hora. En los niños esto va a ser un poquito más específico, ¿no? En neonatos, por ejemplo, se pierde 600 mililitros por metro cuadrado día. Entonces hay que saber sacar el metro cuadrado, la superficie corporal. En lactantes 500 y en preescolar 400. Otra forma de calcular pérdidas insensibles es pesándolo primero al niño, ¿ya? Y a eso lo agregamos todo lo que ha ingresado en 12 horas o 24 horas. O sea, yo lo peso 12 kilos, ¿no? Y en 24 horas me están pidiendo, entonces le digo cuánto ha ingresado de agua, ¿no? Y eso le resto el peso final. O sea, le he pesado a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche lo voy a pesar, ¿no? Y a eso le agrego el egreso. Es otra forma de calcular también las pérdidas insensibles, ¿eh? Siguiente. Bueno, acá en todas estas fichas de balance hídrico nos hacen recordar cómo debemos calcular sobre todo las pérdidas insensibles y la pérdida de agua o la ganancia de agua metabólica, ¿no? Siguiente. ¿No? Entonces, el volumen urinario, fíjense, ¿no?, en adultos es 0,8
0.5 hasta 3, 4 mililitros por kilo hora. En niños 1 mililitro kilo hora, ¿no? Entonces generalmente entonces en niños menos de 10 kilos se indica la diuresis por mililitro kilo hora. En cambio niños mayores de 10 kilos, ¿no? Es por metro cuadrado hora. Metro cuadrado hora, ¿ya? Y normalmente es hasta 15 mililitros por metro cuadrado hora. Más de 15 ya se habla de, ¿no? de incremento de diuresis, ¿no? Poliuria. Siguiente. Entonces, estos son los factores que van a regular todo lo que es agua, electrolitos, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? La función renal, la ingesta insuficiente, o sea, todos estos factores van a hacer que pierdas o ganes agua de forma patológica, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué situaciones nosotros en un paciente hospitalizado debemos tener en cuenta? Fíjense, la poliuria va a hacer que se pierda más líquido, obviamente, ¿no? ¿Cuántas veces respiramos nosotros? Entre 12 hasta 18 veces por minuto, ¿no? 14 promedio. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que está respirando 30, 35, se puede perder hasta 1500 a 2000. En uno que está respirando 20 a 30, hasta 1500, ¿no? Y así. Siguiente. En condiciones normales habíamos dicho que a través de la sudoración se puede perder 7 mililitros, ¿no? Y respiración 5 son 12, ¿no? Ahora, en condiciones patológicas ya de la sudoración, habíamos también indicado ya, el sudor moderado intermitente se pierde 500 mililitros o 8 mililitros kilo día. En un sudor moderado continuo, 1000 mililitros o 15 mililitros kilo día. Y un sudor profuso continuo hasta 2000 podríamos perder, o 30 mililitros. El tema es, la enfermedad lo va a valorar eso. Si tiene un paciente que está transpirando, ¿cuánto le va a poner? ¿No? Entonces eso, nosotros tenemos que ser los que tenemos que indicar eso. El siguiente. ¿Ya? Y cuando hay fiebre, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, cuando el paciente presenta fiebre, se agrega un 10% más de las fiebre por cada grado de temperatura, arriba de 37. Mejor vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Paciente dice con peso corporal 60 kilos presenta 38 grados de temperatura. Durante 8 horas continuas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el total de pérdidas insensibles? En 8 horas. Primero entonces calculamos la pérdida insensible si no tuviera fiebre. ¿Cómo sería? Pérdida insensible es peso por 0,5 horas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces acá, como pesa 60 kilos el paciente, va a ser 60 por 0,5 por 8 horas. ¿Cuánto va a ser? 240. Eso es lo que está perdiendo normalmente, ¿ya? En esas 8 horas ese paciente, sin tener fiebre. Pero como tiene fiebre, por cada grado pierde 10% más. O sea, 38 grados y es fiebre, pierde 10%. Si tuviera 40, ¿cuánto perdería? 30%. Si tuviera 39, 20%. Entonces, ¿qué está diciéndonos ahora? En 8 horas está perdiendo 240, pero un ratito, tiene 8 horas de fiebre. ¿Cuánto más está perdiendo? Entonces, ¿qué hemos dicho? Pérdida insensible por fiebre es 10% de la pérdida insensible. 10%. ¿10% cuánto es? 24. O sea, solamente por tener fiebre 38 grados, ¿no? Estaría perdiendo 24 centímetros más. Entonces, si yo quiero saber cuánto está perdiendo de agua en total, normalmente las 8 horas más la fiebre, ¿no? Si tuviera 40, ¿cuánto sería acá? 30, ¿no? 30%. Entonces acá más o menos saldría 72 más, ¿no? Entonces por cada grado se pierde 10% más sus pérdidas. Pregunto, ¿la enfermera estará considerando saber eso? Ni siquiera por la fiebre ni transpiración considera. Solamente es cuánto ha recibido y cuánto ha tomado líquido y cuánto ha orinado. Y así hace el balance y se acabó. Y mira, pues todas las cosas que debemos tener en cuenta. Siguiente. Ejemplo 2, mira, paciente con peso de 60 kilos, 39 grados. ¿Ve? Entonces acá igualmente sacas en 8 horas cuánto sería, ¿no es cierto? Y por tener 39 grados, ¿cuánto va a ser? 20%. 20% sería 48, ¿no? Eso hay que aumentarlo, ¿no?
Claro que tienes que aumentarle por solamente tener 39 grados en 8 horas. Siguiente. Paciente de 60, no, es el mismo, ¿no? Sí. Ok, entonces no se olviden, ¿no? Si perdemos por la piel y si eso se incrementa por cualquier situación patológica, tenemos que tener en cuenta. Igual por la respiración. Y respiración, fiebre. En pacientes quirúrgicos, fíjense lo que pasa. Atención los cirujanos, siguiendo. Entonces, fíjense, en paciente quirúrgico ya hay que considerar otras cosas más, ¿no? Aparte de la orina, tercer espacio, respiración, secreción bronquial, hiperventilación, drenajes o son, ¿han visto cuando operan dejan drenes, ¿no? O apósitos? A veces hacen cirugías abiertas y ponen esos apósitos, pues, y ustedes van a ver a las horas, ya está mojado, ¿no? Tienes que ir a cambiar. Y eso está considerando. Entonces, ¿cómo haría? Oye, ¿cuánto pesará seco ese apósito? ¿Saben qué es el apósito, no? Son gasas así grandes. ¿Cuánto pesa? Normalmente ese paquetito o esa gasa grande, 25 gramos, por decirlo. Oye, ahora que está mojado, 50 gramos. ¿Está perdiendo o no? ¿Y eso se considera? No. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Siguiente. ¿Ya? Mira, si ustedes ven un paciente con cirugía abierta, ¿no? El abdomen o tórax, fíjense cuánto, solamente porque está abierto la operación, mira cuánto se pierde. En la primera hora, 10 mililitros por kilo de peso, si la cirugía es abierta. En la segunda hora, 5, en la tercera hora, 5. ¿Qué pasa si tengo un paciente de 60 kilos y le van a operar 3 horas, la barriga va a estar abierto así? Imagínense cuánto va a perder. La primera hora, si pesa 60 kilos, 600. En la primera hora nomás ese paciente, por estar con la panza abierta, porque están operando, está perdiendo 600 mililitros. Y si dura 2 horas, acá 300, 900. Si operaran 3 horas, 1200. Están considerando eso en el balance hídrico y después el paciente sale seco, hipoperfundido con insuficiencia renal. Anestesiólogo le ha repuesto eso, ha considerado eso. Muchas veces ni le dan. Y encima el paciente se ha desangrado un montón. Entonces ya tienes asegurado tener un paciente con insuficiencia renal por hipoperfusión, por falta de agua, ¿no? Siguiente. Doctor, disculpe, ¿tienen clases a las 2 de Ah, ya. De 2 a 4. ¿Están ya con la clase?